Hoy vamos a abordar un tema de máxima relevancia internacional, que no solo sacude el tablero político global, sino que también deja a la Unión Europea y, por supuesto, a Pedro Sánchez en una situación comprometida. Donald Trump acaba de hacer un comunicado demoledor que afecta directamente a la guerra en Ucrania y que confirma lo que muchos ya sospechaban. La UE no solo ha fracasado en su estrategia con Rusia, sino que ahora se encuentra completamente marginada de las negociaciones de paz. El mundo ya no gira en torno a Bruselas, y España, con Sánchez a la cabeza, se queda sin influencia alguna en un escenario geopolítico cada vez más complejo. Desde el comienzo de la guerra, los ciudadanos europeos han sido sometidos a una narrativa uniforme, promovida por los principales medios y los líderes políticos de la UE. Nos vendieron la idea de que con sanciones económicas lograrían colapsar la economía rusa, que Putin acabaría aislado y que Europa lideraría la resolución del conflicto. Sin embargo, la realidad ha sido completamente distinta. Rusia no solo ha resistido el embate de las sanciones, sino que ha fortalecido sus lazos comerciales con China, India y el resto del bloque BRICS, conformando un eje de poder alternativo al dominio occidental. Mientras tanto, la Unión Europea ha sufrido una crisis energética, una inflación descontrolada y una caída en la competitividad de su industria debido a su desastrosa política energética. ¿El resultado? Putin sigue más fuerte que nunca, y la UE está al borde del colapso interno. Ahora Trump entra en escena con un golpe de efecto que deja a los burócratas europeos y a Pedro Sánchez completamente fuera de juego. El presidente de Estados Unidos ha confirmado que ya ha mantenido conversaciones tanto con Putin como con Zelensky y que está dispuesto a mediar para poner fin al conflicto de una vez por todas. Y aquí está la clave. En estas negociaciones, Europa no tiene ni voz ni voto. Trump ha decidido que la paz se discutirá entre Washington, Moscú y Kiev, dejando a Bruselas completamente marginada. Para Pedro Sánchez esto es un desastre absoluto, ya que él ha basado su política exterior en la total subordinación a los intereses de la UE, siguiendo ciegamente las directrices de Ursula von der Leyen y del bloque globalista que controla la burocracia europea. Si la Unión Europea queda apartada de las decisiones clave, España queda reducida a un actor irrelevante en la escena internacional. Esto es un auténtico terremoto para la narrativa oficial que nos han estado vendiendo durante los últimos años. Trump ha declarado públicamente que su objetivo es detener el conflicto en Ucrania de inmediato y que tanto Putin como Zelensky están dispuestos a negociar bajo su liderazgo. Esto significa que el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial podría estar a punto de terminar, pero no gracias a la UE ni a los supuestos esfuerzos diplomáticos de los líderes europeos, sino por la intervención directa de un líder estadounidense que ha dejado claro que no tolerará más la escalada del conflicto. Y esto tiene consecuencias devastadoras para la imagen de Pedro Sánchez, quien ha sido un fiel peón de la estrategia de la OTAN y la UE en este conflicto. Antes de continuar, os pido que dejéis vuestro like y que comentéis qué opináis de este giro de los acontecimientos. ¿Creéis que la UE realmente estaba interesada en la paz o simplemente utilizó la guerra en Ucrania como excusa para justificar sus propios planes políticos y económicos? Vuestra opinión es fundamental para seguir analizando la verdad detrás de la propaganda mediática. Si aún no estáis suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita de notificaciones. Seguimos. El comunicado de Trump ha sido demoledor. En él, no solo confirma que ya ha establecido contacto con Putin y Zelensky, sino que también deja claro que la guerra ha sido un error catastrófico promovido por las élites globalistas y que su misión es acabar con ella cuanto antes. Lo más llamativo es cómo resalta el papel de Rusia en la historia, recordando que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon juntos contra Alemania. Este recordatorio no es casualidad. Trump está enviando un mensaje claro. Rusia no es el enemigo absoluto que nos han querido vender, y el verdadero problema es la manipulación de la opinión pública para servir a intereses ajenos a los ciudadanos de a pie. Mientras tanto, en la UE siguen atrapados en su burbuja de arrogancia y desconexión con la realidad. Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez han apostado todo a un relato que se desmorona, y ahora no saben cómo reaccionar ante el hecho de que su gran aliado estadounidense les ha dejado fuera del juego. Y no es solo que Europa se quede sin influencia en estas negociaciones, sino que además, Trump ha puesto el foco en la reconstrucción económica y política de Estados Unidos, dejando claro que su prioridad es su propio país, no los intereses de los burócratas europeos, que solo han causado crisis tras crisis en el continente.
Lo que está ocurriendo es una auténtica humillación para los líderes europeos. Pasamos de ser supuestamente el centro del mundo a convertirnos en un espectador irrelevante en los acuerdos de paz más importantes de la era moderna. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ganamos los europeos con esta guerra? Porque hasta ahora todo han sido pérdidas. Crisis energética, inflación, destrucción de nuestra industria y un debilitamiento de nuestras instituciones democráticas. Todo para acabar siendo meros espectadores de un desenlace que ni siquiera controlamos. Y España, bajo el liderazgo de Sánchez, no ha hecho otra cosa que seguir la corriente de esta locura. En lugar de buscar una posición de equilibrio y diálogo, se ha sumado a las decisiones más destructivas de la UE sin cuestionarlas. Ahora, cuando la historia está dando un giro inesperado, nuestro país se encuentra más aislado que nunca, sin aliados estratégicos y sin una voz propia en la escena internacional. Es la prueba definitiva de que el servilismo a las élites globalistas solo nos ha llevado a la irrelevancia. En este contexto, la figura de Trump cobra aún más peso. Su discurso es claro: América primero. La paz como prioridad y la necesidad de poner fin a un conflicto absurdo que solo ha servido para enriquecer a las grandes corporaciones y empobrecer a los ciudadanos. Y mientras él actúa con determinación, en Europa seguimos atrapados en debates estériles y políticas que solo benefician a unos pocos. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitirlo? Si algo ha quedado claro con este comunicado, es que el tablero mundial está cambiando a una velocidad vertiginosa y que Europa se está quedando atrás. Si la UE no rectifica su rumbo y sigue aferrada a políticas fracasadas, el futuro que nos espera es de declive y marginación. Y España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, está destinada a convertirse en un simple peón sin influencia alguna. Para cerrar, os pido que dejéis vuestro comentario con vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que la guerra en Ucrania se acabará pronto gracias a Trump? ¿O pensáis que los burócratas europeos seguirán intentando prolongarla para justificar sus propios intereses? Dadle like al vídeo, compartidlo para que esta información llegue a más personas y, sobre todo, suscribíos con la campanita activada. Seguiremos informando y desenmascarando las mentiras del poder. Nos vemos en el próximo vídeo.